Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Adelante con todo. Ahora te traigo mi comunicado, ¿vale? Perfecto. Ahora mismo. Bienvenidos, es un decir, queridos radioyentes de Radio Universal. Vamos a proceder el día de hoy, 14 de julio de 1936, a la lectura de un editorial extraordinario por las noticias que han marcado la jornada. España ha amanecido hoy convulsionada al conocerse los execrables crímenes de ayer. En el transcurso de pocas horas, primero el teniente de asalto, don José Castillo, y horas más tarde el diputado a Cortes, don José Calvo Sotelo, han sido asesinados. Ambos han caído víctimas de los instintos criminales desatados por el frenesí de la pasión política a la que el poder público, como se anuncia en la referencia del Consejo de Ministros, tiene que poner inmediatamente un límite infranqueable. El teniente Castillo fue agredido a tiros por desconocidos cuando salía de su casa para tomar el servicio a las 10 de la noche del domingo. El jefe de Renovación Española fue secuestrado por guardias de asalto procedentes del grupo de la calle Pontejos en las primeras horas de la madrugada, muerto de un balazo y su cadáver depositado por sus mismos agresores en el cementerio municipal. El Gobierno, reunido en Consejo, deliberó sobre ambos dolorosos acontecimientos y, entre otras medidas, acordó el nombramiento de jueces especiales. Se ha ordenado la clausura de los centros de Renovación Española y de los sindicatos obreros de la CNT. Pero antes de ampliar estas noticias que nos van llegando a la redacción, queremos transmitirles un mensaje del director de nuestra emisora, Radio Universal, el señor Francisco de Biguri de Letona. Dice así: en estos momentos tristes y aciagos en los que la gravedad de los hechos que estamos viviendo nos hace sentir tristeza y rabia, queremos desde Radio Universal transmitir a nuestros radioyentes nuestro firme propósito de ser fieles a nuestra responsabilidad como periodistas, que ni la deriva de la República ni la brutalidad de los acontecimientos nos hará dar un paso atrás en nuestro compromiso con la información, con la libertad y con España. Traslado, dice nuestro director, mi más sentido pésame a las dos familias y en especial a toda la familia política que hoy queda huérfana ante la pérdida de don José Calvo Sotelo. En el ámbito de la información nacional, evidentemente, como comprenderán ustedes, queridos radioyentes, hoy dedicamos por completo nuestro boletín a tan dramática noticia. Vamos a tratar de darles en este boletín cuántas noticias van llegando a nuestra redacción. Sobre la muerte del teniente Castillo tenemos que destacar que el subsecretario de Gobernación manifestó a los periodistas que a las 10:05, en la calle de Augusto Figueroa, donde vivía el teniente de la Guardia de Asalto, don José del Castillo, destinado en el cuartel de Pontejos, esperaba un grupo, al parecer de 4 individuos, que le dispararon con pistolas. El teniente, asistido por varios testigos, llegó cadáver al hospital. En relación con el asesinato del jefe de la oposición, señor don José Calvo Sotelo, hay que reseñar que en la madrugada del lunes fue detenido por fuerzas de la Guardia de Asalto en su domicilio el señor Calvo Sotelo sin que las autoridades superiores tuvieran conocimiento de esta detención. A las 3 de la madrugada, una camioneta de la Guardia de Asalto llegó al domicilio y manifestó su intención de detener a don José Calvo Sotelo, quien alegó su condición de diputado. Intentó sin éxito hablar por teléfono con el Ministerio de la Gobernación, pero al confirmarle su propia escolta policial de servicio en su portal que quienes llegaban eran policías, se avino a acompañarles. Ya en la calle le hicieron subir a la camioneta. Esta marchó velozmente por la calle de Velázquez hacia Alcalá.
La noticia del secuestro y el rumor del asesinato circularon rapidísimamente por Madrid ya de madrugada. Durante toda la mañana se realizaron pesquisas para ver de dar con el paradero del jefe del Bloque Nacional. Poco antes de mediodía comenzó a circular la noticia de que la camioneta que se llevó al señor Calvo Sotelo presentaba algunas manchas de sangre y eso, naturalmente, trajo la triste comprobación de que dentro del mismo vehículo se había atentado contra la vida del ilustre político. De redacción nos pasan más detalles de última hora sobre este magnicidio, el asesinato de José Calvo Sotelo. La camioneta apareció en las dependencias policiales de la plaza de Pontejos. Agentes de la Brigada de Investigación Criminal procedieron a detener al conductor de dicha camioneta, así como a la pareja de seguridad que prestaba servicio en el domicilio particular de don José Calvo Sotelo. Finalmente pudo comprobarse que el señor Calvo Sotelo fue llevado muerto al cementerio municipal, donde fue abandonado su cuerpo junto a unas tapias. El cadáver de don José Calvo Sotelo, según se pudo averiguar, parece que tenía un balazo en un ojo. Hasta aquí estas gravísimas noticias del día de la jornada. Seguiremos informando. 14 de julio de 1936, fecha evocadora, detonante de todo lo que vino después. El 14 de julio de 2019 vuelve a estar con nosotros Rafael Alvira, que es, como recordarán, es catedrático emérito de Filosofía de la prestigiosa Universidad de Navarra, y con él vamos a hablar de lo acontecido aquel 14 de julio. El 13, la noche del 13 al 14 de julio, con el asesinato de José Calvo Sotelo, el jefe de la oposición de Renovación Española. Pero para empezar hay que situar quién era el teniente Castillo que fue asesinado antes que Calvo Sotelo, unas horas antes. Era un policía, un teniente que vivía en la calle, en el barrio de Chamberí, Augusto Figueroa, y allí él, el 12 por la noche, a última hora, era un hombre sencillo, provenía de una familia de un pueblo, una persona, digamos, no particularmente, que yo sepa, muy implicada en política, pero por alguna razón, pues parece ser que eran 4 personas, así lo dijeron algunos que asistieron al hecho, 4 personas a última hora, cuando él estaba al lado de su casa en esa calle, fueron a por él y lo asesinaron. Pues le echaron la culpa a gente de derecha, porque al parecer Castillo tenía simpatías izquierdistas, pero ese fue el hecho lamentable. Pero concretamente, Rafael, ¿por qué y quiénes lo asesinan? Pues que fueron los falangistas, ¿no? Se ha acusado que fueron ellos, pero yo no sé si al final está comprobado. Puede que sí, está comprobado que lo fue, parece ser. Los falangistas, ¿no? Sí, en cualquier caso fueron gente de derechas y fue muy lamentable. Al día siguiente se produce, yo creo que podemos calificarlo así, el magnicidio de José Calvo Sotelo. Primero por su figura, lo de magnicidio, y segundo por lo que su asesinato provoca 4 días después, exactamente. Por mejor decir 3, porque el Ejército de África empieza a sublevarse el 17 de julio. ¿Por qué van a buscar a José Calvo Sotelo, de Renovación Española y en su momento jefe de la oposición, a su casa para asesinarlo? Las autoridades más altas del gobierno de la República negaron que tuvieran conocimiento de los hechos, pero parece que no hay duda ninguna de que en cambio Largo Caballero o gente cercana a Largo Caballero sí que eran los que llevaron a cabo el asesinato.
Calvo Sotelo, como jefe de la oposición parlamentaria, había sido amenazado de muerte en el propio Parlamento, en las Cortes, y naturalmente pues ese asesinato, si no estuvo hecho para provocar una guerra, pues estuvo hecho con un alto grado de ignorancia política, ¿no? De las consecuencias que acarrearía. Claro, porque no es, aunque nunca se puede comparar la muerte de una persona con la de otra, y más cuando son crímenes, por consiguiente no pretendo de ninguna manera decir que fuera peor la muerte de Calvo Sotelo que la del teniente Castillo. No. Ambas son... Pero la consecuencia es... Eso es, me refiero, ambas son totalmente reprobables. Las consecuencias evidentemente iban a ser muy distintas, y eso lo tenían que saber los que asesinaron a Calvo Sotelo. Entonces, se ha dicho mucho, y ahora que está muy investigado todo eso, que buenos grupos de gente de la izquierda del PSOE pensaban que se podía generar una guerra civil que les iba a favorecer porque les iba a dar más poder, y que además sería una guerra breve. De hecho, todo el mundo pensó, se mascaba que podía haber una guerra civil. Esos días antes era algo, yo lo he oído a la gente de la generación de mis padres, que eso estaba en el ambiente, pero todos también pensaban que iba a ser una cosa breve. Entonces, a lo mejor ellos, al asesinar a Calvo Sotelo, buscaban ese efecto. Pero calcularon mal, porque yo creo, he pensado muchas veces que la República, aparte de cometer muchos otros errores, y quiero decir que hay que distinguir siempre la grande y la pequeña historia. En la pequeña historia hay que juzgar caso por caso, pues hubo gente de un lado y de otro injustamente tratada. Bueno, pues hay que hacer justicia a cada uno que fue injustamente tratado, sea de donde sea. Pero otra cosa es la gran historia, que pretendían globalmente unos y otros. Entonces, desde ese punto de vista, tú no puedes, como se está haciendo ahora, magnificar la maravilla de la República, que falsificó 2 elecciones, y la gente, muchos lo sospechaban, que permitió impunemente asesinato de millares de personas, y que, por si fuera poco, responde muy débilmente al asesinato del jefe de la oposición parlamentaria. Si después de todo eso tienes que decir, en fin, somos partidarios de la legalidad. Sí, pero bueno, es un chiste que en España... Es un chiste macabro. Claro, que en España las Cortes hace unos cuantos años hayan condenado el régimen de Franco por ilegal, cuando la izquierda del PSOE había publicado que si ganaba la derecha haría la guerra civil. Está impreso, sí, y lo habían dicho. Sí. Y que además la izquierda revolucionaria siempre ha dicho que el método es la revolución. Entonces resulta que unos señores a los que han asesinado a miles de personas suyas, y que asesinan al jefe de la minoría parlamentaria suya, dan un golpe de Estado, y resulta que esos son ilegales y ellos son los legales. Es un chiste. Legales y legítimos. Legales y legítimos. Es una bufonada. Lo que se hizo en las Cortes españolas es una cosa inimaginable. Pero ¿por qué no dicen la verdad? Y bueno, y sobre todo, no hay peor política que la de la venganza. Pues lo tenemos que dejar aquí, querido Rafael Alvira, catedrático emérito de Filosofía de la Universidad de Navarra. 4 días después del día de la jornada, 18 de julio de 1936, el ejército de África cruza el Rubicón por el estrecho de Gibraltar y se inicia la guerra civil. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias a ti. Un abrazo y a muy fuerte vosotros. Y hasta la próxima. Lo mismo, gracias.